Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices a través de CIMAC Radio. Muchísimas gracias a CIMAC por todos estos programas que hemos transmitido. Gracias, chicas, por permitirnos ser parte de esta estación. Y por supuesto, muchas gracias a usted por estarnos siguiendo y a mis queridas compañeras, las chicas Matices, Alejandra Trujillo y Joana de la Cruz. ¿Cómo están? Hola Ivonne, muy buenas días, tardes, noches. Ahora sí se acostumbra, ¿no? Saludar en todos los horarios. Me da mucho gusto poder estar conectada una semana más, sobre todo en esta fecha tan conmemorativa que acaba de pasar, que tiene que ver con la celebración que hacemos hacia todas las madres aquí en México, a todas nuestras mamás. Y justamente vamos a hablar de los colectivos de madres buscadoras, qué es lo que ha sucedido y cuál es la situación en la que se encuentran en un día como este que acabamos de conmemorar, de festejar. Hola, chicas, auditorio, pues como siempre, un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones feministas que realizamos, pues para todas las personas que nos están escuchando y que puedan tener un criterio más desde una perspectiva feminista. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el recorte que realizó la Secretaría de Educación Pública al calendario escolar. Más adelante les tengo los detalles. Oigan, siempre me encanta poder conversar con ustedes, aun cuando sean temas tan complicados como los que manejamos todo el tiempo aquí en Matices. Y bueno, pues yo les voy a presentar el caso de un violentador de mujeres metido en el mundo del fútbol. En esta ocasión no vamos a platicar de México, aunque también hay casos, sino vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Argentina. Matices. El pasado 7 de mayo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que tuvo una reunión con todas y todos los secretarios de educación de los estados para determinar que el ciclo escolar 2025-2026 finalizará el 5 de junio. Así lo dijo. Escuchemos. Estamos reunidos todas y todos los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a su consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar. Y entonces se generan varias preguntas porque según él dice que fue por varias razones y peticiones, pero indica que pues es por la ola de calor y por el mundial. Esperemos que la petición de la jefa de gobierno, Clara Brugada, no haya influenciado cuando nos dijo que no saliéramos de nuestras casas para que los turistas disfruten de la ciudad ahora que se viene el mundial. Pero bueno, así, arbitrariamente decidieron recortar el calendario escolar sin importarles las repercusiones que traerá esta decisión. Y es aquí
en donde lo analizamos desde una perspectiva feminista. Esta repentina decisión le complicará a la mayoría de las mujeres que llevan a sus hijos a las escuelas, a sus hijas, a sus hijos a las escuelas y luego se tienen que ir a trabajar. Ahora tendrán que buscar a personas de su entera confianza para que puedan cuidarlos y obviamente esto genera un gasto que no tienen contemplado. Las abuelitas que se han hecho cargo de sus nietas, de sus nietos por falta de guarderías y estancias infantiles, que tendrán que hacer dobles jornadas con el cuidado de las niñas y niños, que pues supuestamente por el calor y el mundial tendrán que pues terminar un poco más o sea, van a terminar las clases más de un mes antes porque pues antes terminaba el 15 de julio y ahora será el 5 de junio. La solicitud para que las niñas y niños cumplan con el plan de estudios, según dicen que para que puedan cubrir la solución que dan es que va a haber unas semanas de reforzamiento del 17 al 28 de agosto. Eh, la educación en México siempre ha dejado que desear, pero lamentablemente los cambios que se han realizado en lo que pues se llamó la nueva escuela mexicana no se ven reflejados en un avance educativo, ya que sí hay cambios significativos, pero lamentablemente si el cuerpo docente no es debidamente capacitado, las niñas y niños se quedan con los esfuerzos que se realizan para poder tener una educación de calidad. Regresando un poco a las repercusiones que se tendrán con esta decisión, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres expresa su preocupación y rechazo ante los cambios al calendario escolar 2025-2026 anunciados por la Secretaría de Educación Pública, particularmente por la suspensión de clases prevista con motivo del Mundial de Fútbol. Y realizan una petición a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas estatales para reconsiderar la suspensión de clases vinculada al Mundial de Fútbol y revisar el calendario escolar 2025-2026 con perspectiva de género, de cuidados y de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ellas dicen que por un par de partidos de fútbol resulta que millones de niños, niñas y adolescentes y sus familias tendrán que resolver como puedan una decisión tomada sin considerar sus efectos cotidianos en los hechos. Cuando niñas, niños y adolescentes se quedan en casa, el trabajo de cuidados aumenta y en México sigue recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres. Las políticas públicas no son neutrales. Modificar el calendario escolar sin prever alternativas de cuidado impacta directamente el tiempo propio de las mujeres, sus posibilidades de trabajo remunerado, ingreso, descanso, participación pública y autonomía económica. Las escuelas no solo cumplen una función educativa, también son espacios fundamentales de protección, socialización, alimentación, recreación y organización cotidiana de la vida de las familias. Por ello, cualquier suspensión extraordinaria de clases debe considerar sus efectos diferenciados y no trasladar automáticamente los costos sociales y económicos a los hogares. También dicen que reconocen la importancia de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes frente a las altas temperaturas. Sin embargo, esa justificación no puede confundirse con la suspensión de clases por eventos deportivos. La protección de la salud requiere medidas serias, planeadas y con enfoque de derechos, no decisiones que terminen cargando nuevamente sobre las familias y especialmente sobre las mujeres. La falta de previsión institucional. La SEP y las autoridades educativas no pueden asumir que en todos los hogares existe una red disponible para absorber el aumento de trabajo de cuidados que impacta mantener a millones de estudiantes fuera de las escuelas. Tampoco pueden ignorar que muchas madres y familias trabajadoras enfrentarán dificultades para conciliar empleo, ingresos y cuidados cotidianos. Por ello, ellas hacen un llamado a la SEP para transparentar los criterios y análisis considerados para modificar el calendario escolar, valorar los impactos diferenciados que estas decisiones tienen en las mujeres, particularmente en madres trabajadoras, hogares monoparentales y familias sin redes de apoyo.
Garantizar que cualquier ajuste al calendario escolar esté acompañado de alternativas públicas, comunitarias y seguras para niñas, niños y adolescentes. Coordinar acciones con gobiernos estatales y municipales para ofrecer espacios recreativos, culturales, deportivos y de cuidado durante los periodos extraordinarios sin clase. Reconocer que el tiempo de las mujeres no es un recurso ilimitado ni gratuito para resolver omisiones institucionales. También mencionan que la educación pública debe organizarse pensando en las infancias, en sus familias y en quienes sostienen cotidianamente los cuidados. El calendario escolar no puede diseñarse como si en los hogares siempre hubiera una mujer disponible para resolverlo todo. Esto es lo que dice la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres. Pues después del descontento de la sociedad en general y de los comentarios por parte pues de colectivas feministas, pues al mencionar esto de el tiempo de cuidados de las mujeres, que se vería obviamente perjudicado como siempre, que serían muchas las mujeres que se verían en en una situación muy difícil y complicada. No les duró el gusto a los secretarios de Educación Pública y a las secretarias de Educación Pública, ya que al día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum salió a decir que siempre no, que solo fue una propuesta lo que estaban haciendo las y los representantes de la educación en cada estado, que no era algo ya decidido y que se iba a revisar la situación. Escuchemos cómo lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el Mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces, en el marco de pues actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del Mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones. Pero pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces una propuesta, todavía no está el calendario completo y pues vamos a esperar a que se defina ya de manera definitiva, ¿no? Fíjense que después salió Mario Delgado a decir que los padres solo utilizamos las escuelas como guarderías, ya que después de cierta fecha que ya se entregaron calificaciones, los padres y madres de familia utilizamos las escuelas como guarderías, los llevamos y hay que se hagan bolas, y pues bueno, así lo dijo Mario Delgado. Y debemos ser honestos. Tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa. Pues finalmente se tomó la decisión que el fin de ciclo no tendrá cambios y será hasta el 15 de julio. ¿Cómo ven, chicas? Pues no le salió el jueguito, ¿no?
A mí me causa mucha impresión cómo es que pretenden saltarse la autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer este tipo de declaraciones y esperar que ella no diga nada o creer que ella no va a decir nada cuando ya llevaba tiempo diciendo que no tenía por qué hacerse esta modificación al calendario. Lo más preocupante es que a partir de esto, que supuestamente se hizo un acuerdo, pues hay varios estados que han declarado que ellos tienen autonomía y en algunos ya pusieron pues fechas diferentes para el término de las clases, ¿no? Preocupa sobre todo el estado de Oaxaca. Es uno de los estados donde el índice educativo, la calidad del nivel educativo es muy bajo, es el más bajo del país y aún así decidieron que van a terminar antes las clases. En el estado de Nuevo León hay una fecha programada para el 18 de julio, si no mal recuerdo, y esto fue programado, sí, abiertamente por lo que tiene que ver con el Mundial y con las actividades que se van a realizar de fútbol allá, pero fue anunciado desde antes de que se diera esta controversia. Quizá de ahí lo copiaron las autoridades de la SEP y dijeron, ah, pues miren, no está tan mal, vamos a sacarlo, ¿no? Pero me parece que sí fue un exceso de confianza, un exceso de todo lo que le puedan observar y que al final digamos, el resultado es que los chavos estén en casa, encerrados, que salgan las personas a disfrutar de los días de mundial y se pongan ahí a convivir con los extranjeros. Realmente yo no entiendo cuál era el beneficio de que se diera esto, si a lo mejor lo estaban pensando por una especie de derrama económica. O sea, realmente era una situación muy complicada de analizar en ese sentido. El punto es que ya dijeron, no va, vámonos para atrás y en realidad es la mejor decisión que pudieron haber tomado, desde mi punto de vista. Yo creo, Ivonne, que más bien ni siquiera pensaron lo que iban a hacer, ni tampoco cómo lo iban a hacer, y evidentemente pues hubo estas voces que se levantaron para exigir y que se justificara porque es que se estaba tomando esa decisión a nivel nacional, cuando al final pues son tres estados los que van a tener las sedes del Mundial. Sí se espera derrama económica, pero no hay justificación, tampoco hay justificación de cómo lo dijo Mario Delgado. Creo que tuvo como muy poco tacto. Yo creo que pensaba que iba a hacer el anuncio y la gente le iba a aplaudir y decir, ay, gracias por dejarnos descansar, entre comillas, un mes más, y fue todo lo contrario. Eh, También coincido contigo en esta parte de la presidenta, ¿no? El hecho de que no esté enterada, de verdad no está enterada. eh, es su secretario de Educación Pública, ¿no? He estado viendo algunas declaraciones en las que la verdad no sé bien cuál es el papel que está jugando. Y bueno, al final de cuentas, pues fue algo que se tuvo que echar para atrás, pero sobre todo por la exigencia de los ciudadanos, de los padres de familia que no justificaban el hecho de perder tantas clases. Y pues la sección 22 de Oaxaca, como lo mencionas, pues es de las que más ha estado viniendo a la Ciudad de México, que más paros, pues también hacen, y que evidentemente eso hace que también pierdan muchas de las clases, que sea uno de los estados más rezagados en educación. Y si le sumas que ahora el gobierno intentaba quitar esos días, pues entonces prácticamente se quedan sin educación en Oaxaca, ¿no? Que creo que es uno de los grandes problemas que tiene el estado. Y pues a ver qué es lo que sucede. Ya por lo pronto creo que sí sigue esa parte en la que los días de partido se suspenden las actividades, por lo menos en las escuelas. Y pues a ver qué tal vemos la ciudad esos días del mundial. Sabemos, ¿no?, que la calidad educativa en nuestro país es bajísima, eh, y todavía estarles quitando y recortando de esta manera tan arbitraria el calendario escolar,
Y yo creo que sí se quisieron saltar a la presidenta. O sea, así de, ni dice nada, ¿no? O no importa, o sea, yo voy a llegar y le voy a decir que se va a hacer esto y pues ustedes sin problema, va a decir que sí, ¿no? Este, qué bueno que su decisión fue esta, el hecho de no aceptar eh, este recorte tan grande, porque no estamos hablando de una semana, estamos hablando de un mes, una semana que se iban a aventar, o sea. Yo no entiendo, yo platicaba con Ivonne y yo le decía, perdóname, pero los maestros son los que más vacaciones tienen en todo el año. Perdón, pero pues tienen sus vacaciones de Semana Santa, se aventan 2 semanas, tienen sus vacaciones, cada término de ciclo se avientan un mes y medio, casi 2 meses. Tienen sus vacaciones de diciembre, tienen los puentes, o sea, yo digo, no inventes, o sea, como por qué están pidiendo más vacaciones. Yo no estoy demeritando pues obviamente la labor de los maestros. Yo sé que no nada más van y trabajan las horas en las que están en el aula, porque yo sé que hay una planeación que tienen que realizar previa. Hay muchos que no lo hacen, sí. Hay muchos que llegan y nada más lo que se les ocurre en el momento hacer en su salón de clases, lo hacen. Pero, eh, pero sí, entiendo que cuando tienes vocación, obviamente vas a preparar una clase bien hecha, con todas las capacitaciones que se te han estado dando y que pues obviamente tienes que aplicar en el aula, ¿no? Si no, ¿para qué te dan las capacitaciones si te las vas a pasar por el arco del triunfo? Pero eso se vería reflejado en una educación de calidad que obviamente no estamos viendo. Y como lo mencionan, hablando de Oaxaca, un estado en el que los maestros se la viven de paro, exigiendo cosas y cosas y cosas, y cuando vemos que no están trabajando, que les vale un cacahuate la educación de los niños y de las niñas, pues dices, ¿qué está pasando, no? O sea, de verdad que sí tenemos un problema mucho más grande que el calor y que el mundial. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Como les comentaba, el pasado 10 de mayo, mientras miles de familias mexicanas celebraron el Día de las Madres, colectivos de madres buscadoras salieron a las calles para recordar que en México no hubo nada que celebrar frente a la crisis de desapariciones que atraviesa el país. Y es que entre marchas, veladas y jornadas de búsqueda, mujeres de distintas entidades exigieron justicia, verdad y acciones reales por parte de las autoridades para localizar a sus hijas e hijos desaparecidos. La fecha que tradicionalmente se dedica a reconocer la maternidad se convirtió nuevamente en un espacio de protesta y memoria para las más de 133,000 familias que viven la ausencia de un ser querido. Y es que de acuerdo con el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, que es elaborado por Amnistía Internacional, el 65% de las mujeres entrevistadas señaló que buscaba a sus hijas e hijos desaparecidos. Estas madres buscadoras recordaron que su lucha inicia desde las primeras horas posteriores a una desaparición, cuando recorren hospitales, estaciones migratorias, centros de detención, albergues y calles enteras tratando de localizar a sus familiares.
Muchas denunciaron que continúan enfrentando violencia institucional y omisiones por parte de fiscalías y ministerios públicos. Y durante las movilizaciones del 10 de mayo, familiares de personas desaparecidas colocaron fichas de búsqueda, fotografías y mensajes en distintos puntos del país para exigir la atención gubernamental, pero sobre todo para sensibilizar a la sociedad sobre la dimensión de esta crisis. Cabe señalar que actualmente en México se registran más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales cerca de 29,000 son mujeres, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Cabe señalar que las protestas también recordaron que el movimiento de madres buscadoras tiene raíces históricas desde la llamada Guerra Sucia, cuando mujeres comenzaron a organizarse para denunciar desapariciones forzadas. Y uno de los referentes fue el Comité Eureka, fundado en 1975 por Rosario Ibarra, quien buscó durante décadas a su hijo Jesús Piedra Ibarra. Con el incremento de desapariciones durante la llamada guerra contra el narcotráfico, nuevas colectivas han ido surgiendo en distintos estados del país y actualmente se estima la existencia de 234 colectivas de familias buscadoras, de las cuales el 90% está conformado por las mujeres. Y es que madres, hermanas, hijas, parejas y amigas han asumido estas labores de búsqueda ante la falta de resultado de las autoridades. Y también cabe señalar que durante estas actividades conmemorativas, las madres buscadoras denunciaron que muchas veces deben de realizar búsquedas bajo la posibilidad de encontrar a sus familiares sin vida, y de acuerdo con datos retomados por Amnistía Internacional, en México más de 5,000 fosas clandestinas existen y más de 72,000 restos humanos pendientes de identificación. Y pues además del dolor, las mujeres denunciaron campañas de desprestigio y criminalización en su contra y señalaron que frecuentemente son acusadas de golpeteo político cuando evidencian la ausencia de las autoridades en las investigaciones. Y por último, también cabe señalar que según el informe de Amnistía Internacional, el 97% de 521 mujeres buscadoras que fueron encuestadas reportó haber sufrido algún tipo de violencia. Entre las agresiones que denunciaron se encuentran amenazas, ataques físicos, desplazamiento forzado, discriminación y afectaciones económicas. Y entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se documentaron 30 asesinatos de personas buscadoras, 16 de las víctimas fueron mujeres. Además, cabe señalar que cientos de buscadoras señalaron haber perdido empleos, viviendas y estabilidad económica debido a las labores de búsqueda. Muchas de ellas sobreviven mediante el autoempleo o trabajos informales para continuar recorriendo terrenos, fosas clandestinas y zonas de riesgo. Y también las madres recordaron que cuando la víctima es una mujer, la búsqueda suele estar marcada por el temor de un feminicidio. Recordamos casos como el de Norma Andrade, quien buscó justicia por el asesinato de su hija Lili Alejandra en Ciudad Juárez, que evidenciaron cómo muchas madres deben enfrentar tanto la desaparición como la exigencia de castigo para los responsables. Y también desde el 2015, México ha registrado más de 9,310 mujeres asesinadas por violencia feminicida. Muchos de estos casos, cabe señalar que comenzaron con reportes de desaparición, como ocurrió con Devani Escobar y Fátima Viridiana Quintana. Y finalmente, ahora sí, el 10 de mayo concluyó entre consignas,
fotografías y exigencias de justicia, mientras que miles de familias también celebraron la fecha. Otras continuaron buscando a quien aún no regresa a casa. Y pues es importante, ¿no? Señalar justamente lo que están haciendo estas madres buscadoras que no paran y sobre todo están realizando aquellas labores que pues tendría que estar realizando el Estado y no se pueden dar este día ni este tiempo para celebrar porque como ellas lo mencionan, no hay nada que celebrar. Así es, lamentable la situación en nuestro país. Una fecha que, pues lamentablemente para muchas madres, pues no es de celebración. La desaparición en México cada vez es más común y pues obviamente las omisiones de las autoridades es ya el pan de cada día, ¿no? Em, Todas las repercusiones porque lo hemos comentado, las madres buscadoras no deberían de existir, porque para eso tenemos autoridades, tenemos instituciones que se encargan de hacer estas, pues sí, su labor es buscar a estas personas que están desapareciendo, pero lamentablemente no lo hacen, ¿no? Hemos visto muchos casos en los que la violencia institucional que existe en nuestro país, pues marca casi todos los casos, ¿no? Desde que no hacen bien las fichas, desde que tienen cuerpos que no han registrado, me refiero a en el CEMEFO y demás, y que después de años se dan cuenta de que estuvieron ahí las víctimas, ¿no? Muchas situaciones que lamentablemente el mal trabajo de de estas instituciones públicas, pues deja a estas madres buscadoras desprotegidas y las orilla a hacer esta labor que no debería de existir en nuestro país, pero lamentablemente eh, eh, existe y las repercusiones que ellas tienen al ser madres buscadoras, como lo menciona Ale, son muchísimas, son psicológicas, son físicas, son económicas, o sea, todo les afecta directamente, ¿no? Entonces es triste pues sí, que su labor sea aparte de algo que debería de hacer el Estado, em, pues que sea todavía revictimizados, que sean señaladas, que sean pues sí, criminalizadas, o sea, una serie de situaciones que de verdad no se entienden, ¿no? Ojalá se pudiera pues hacer una, no sé, reforma en las políticas públicas respecto a todas estas desapariciones en México y que de verdad se pueda ayudar y apoyar a estas madres buscadoras que hacen una labor sin que se les pague un solo peso. Al contrario, ellas tienen que estar desembolsando para el lonche, para sus comidas, para sus pasajes, para la gente que va a ayudar, las camionetas, gasolina, y que no se les dé una pala y una cubeta, ¿no? Imagínense como la vez anterior que el gobierno tuvo la magnífica idea de repartirles palas, guantes y demás para que pudieran hacer su labor, una labor que no les corresponde y que debe de ser directamente realizada por el Estado. Pero pues bueno, una situación que nos duele, que marca un México tanto feminicida como un México en el que pues obviamente el crimen organizado está ya prácticamente gobernando este país. Siempre me conmueve mucho la información que tiene que ver con las madres buscadoras, porque de alguna forma en México se tiene una imagen de lo que son las madres y durante mucho tiempo se hizo creer que esa era la imagen en general de la que siempre se hablaba de las madres en México. Esta mujer abnegada,
que tiene un gran apego con sus hijos, un gran amor hacia sus hijos y que da todo por ellos, incluso deja de comer para alimentarlos, ¿no? Y con el paso del tiempo se han venido reconociendo que las mujeres pueden ser madres de diferentes formas y que muchas veces obligar a una mujer a ser madre cae en episodios de violencia muy fuertes, no solo para los hijos e hijas, sino también para la misma madre. Pero hoy México es bandera de estas mujeres dedicadas a buscar a los desaparecidos, que son las madres de esos desaparecidos. Sí, también hay hermanas, primas, amigos, papás también, pero la gran mayoría son las mujeres que parieron a estas chicas y chicos que han sido desaparecidos en nuestro país. Y ver todo lo que tienen que atravesar, todo el desdén que viene por parte de las autoridades, pues es realmente una situación angustiante, bastante angustiante porque en el discurso se dice que ya eso no sucede, que ya atienden, que ya les están dando recursos, y mil y un cosas, pero en la realidad observamos que esto no es así. Entonces, ellas siguen pues buscando a sus hijos en medio de estas celebraciones del 10 de mayo, celebraciones comerciales. Y ojo ahí, no porque seamos feministas y reflexionemos sobre estos temas, no nos va a dar gusto felicitar a nuestra mamá, porque pues no sé, a lo mejor nosotras tenemos la fortuna de tener una buena relación con nuestra mamá y eso pues hay que celebrarlo siempre, así también como podemos celebrar otras relaciones, ¿no? Entonces igual no es ir corriendo a comprar cosas eh, para hacer este tipo de celebraciones comerciales, pero sí podemos ocupar la fecha y aprovecharla para pues hacerle pasar un rato agradable, porque muchas, si no es que la gran mayoría de las mujeres que son madres, que son nuestras madres por la generación, pues son mujeres que han sufrido mucho y que han pasado muchísimas cosas porque ellas han luchado para que nosotras tengamos los derechos de los que ahora gozamos, pero también han sufrido todas esas violencias que hoy estamos nombrando, hoy tienen nombre, pero en algunos momentos o en aquellos entonces eran simplemente la vida. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Han pasado 4 años desde que la FIFA decidió no sancionar al director técnico argentino Diego Gucci, cuando 5 jugadoras lo denunciaron por acoso y abuso. Hoy otras 3 jugadoras lo están denunciando públicamente. Durante 2 horas, futbolistas y periodistas deportivas relataron situaciones de abuso sexual, abuso psicológico y hostigamiento por parte de Gucci. Vamos a escuchar el testimonio de una de ellas. Ella es Maggie Badela. Yo solamente quería ser una jugadora más, una jugadora profesional y me encontré con otra cosa, con algo que jamás me imaginé. Diego en varias ocasiones me hostigaba por mi sexualidad. En cada entrenamiento me repetía que mi rendimiento se basaba a que si yo estaba con mi pareja o no. Si yo rendía mal era porque capaz no cogía con ella, porque no me bancaba una concentración. Y que para entrenar y para jugar, y obviamente para estar en la selección, tenía que tener los mismos ovarios que tenía para demostrar mi sexualidad públicamente, como si fuese que ser lesbiana está mal. A raíz de mi enfermedad
que en ese momento yo no lo sabía. Empecé a bajar mucho mi rendimiento y ahí es cuando él empezó con estos comentarios, con estas charlas apartadas de los entrenamientos, que para mí en ese momento era algo normal. O sea, yo en todo momento pensé que eso era la selección, que así me tenían que tratar. Sabía que era un lugar donde rendías mal te ibas. Entonces jamás tomé dimensión de lo que pasaba. Tenía una manera muy violenta de hablar, de tratar a las jugadoras, pero en específico a mí siempre me habló apartado, lejos del grupo, sin que nadie escuche. Él amenazaba todo el tiempo con que si yo hablaba o alguien hablaba, estábamos afuera, que no pisábamos nunca más el predio. Me sacaba de los entrenamientos, me mandaba a bañar lejos de las canchas, lejos del equipo, y yo me encontraba de repente sola en un vestuario gigante, con miedo a que me pase algo, pero bueno, estaba el miedo y estaba el decir de que capaz la selección era así porque él te hacía entender eso. ¿Qué fue lo que te motivó a contar tu testimonio? Bueno, primero que nada porque ya no estoy más ejerciendo el fútbol y sé que a mí no me cierra ninguna de las puertas como le pasarían a las jugadoras que no pueden hablar por miedo a su carrera. Yo la verdad no tengo ese miedo y siento que salgo a hablar por representación de todas ellas. En 2018, algunas jugadoras se enteraron de que Gucci se haría cargo de las selecciones juveniles femeniles, las sub-15 y sub-17. Y ante la percepción de que representaba un peligro para las chicas debido a las conductas previas, decidieron buscar formas de, formalizar una denuncia. Tras el Mundial de 2019, las jugadoras contactaron un organismo que las acompañó para hacer una búsqueda de testimonios y jugadoras dispuestas a hablar sobre lo que que era seleccionador de fútbol en Argentina, pues había realizado durante años. Y pues tratar de demostrar que efectivamente era una amenaza para las jovencitas. Eran alrededor de 20 mujeres las que habían contado abusos por parte de este sujeto, pero muchas decidieron no hablar debido a miedo por el acoso que pudieran sufrir, daño psicológico, represalias incluso en su carrera profesional. Solo 5 decidieron hablar y hacer las denuncias formales. El caso fue evaluado inicialmente por el Comité de Ética de la FIFA, que recomendó que un organismo sancionador fuera el que diera el fallo final. Sin embargo, una parte de la FIFA o del organismo que se llama Cámara Adjudicatoria, esto está allá en Argentina, fueron las que hicieron finalmente esta resolución sobre el caso. Las jugadoras no podían pedir una apelación sobre la decisión final porque, según los procesos administrativos, ellas en realidad no son consideradas parte del proceso, aunque cuando son ellas las denunciantes, sino que son representadas por el sindicato y el caso lo presenta el sindicato. Algo parecido como lo que ha pasado en otros lugares del mundo cuando se da este tipo de situaciones en la FIFA. El informe final, que fue un informe de 40 páginas, determinó que las pruebas eran insuficientes para corroborar los hechos. No obstante, en las mismas 40 páginas se especificaba que el fallo no quería decir que se consideraba a este sujeto inocente. Y también se ponía la aclaración de que pues tampoco significaba que había actuado con el código de ética de la FIFA. Es decir, al aire, simple y sencillamente no lo vamos a sancionar. El proceso ante la FIFA es de carácter administrativo interno y no constituye un juicio en la justicia penal o civil. Por esta razón, las jugadoras y su abogada enfatizaron que no se podía hablar de una absolución o un sobreseimiento del caso porque son términos que pues se llevan en un proceso de ámbito judicial. Sin embargo,
como tal, así era que aparecía en este documento de 40 hojas. Ahora, del otro lado, el entrenador dice que lo que está ocurriendo en realidad es que hay una red de jovencitas falsas que están haciendo todo lo posible para arruinar su carrera. Y lo grave no solo es eso, sino que su esposa ha decidido emprender una campaña para denunciar las falsas acusaciones, víctimas de falsas noticias, y está juntando, según ella, mucha gente, para impulsar un proyecto de ley contra las falsas denuncias que está siendo presentado allá en Argentina. Esto obviamente va a tener una repercusión muy fuerte hacia las víctimas, porque ya no van a querer denunciar debido a que van a sentirse intimidadas ante que pueden decirles no te creo, y ya te sancionamos, te castigamos a ti porque lo que estás diciendo es falso y estás cometiendo ahora un delito. Hay una gran cantidad de hostigamiento, amenazas y pues violencias que se han generado en redes sociales, sobre todo para las chicas que han decidido levantar la voz. Y yo insisto, no es una, no son dos, son más de 20 jugadoras que han denunciado acoso sexual, abuso sexual, no solamente en ámbito sexual, sino en esta situación de trabajo con él, abuso y daño psicológico, hostigamiento. O sea, son varios los tipos de violencia que han denunciado, y pues aún así, este sujeto no es inocente, pero no ha recibido castigo. Esto está ocurriendo en Argentina, chicas. Oye, la verdad es que me da tanto coraje porque estos agresores es como se quieren meter en nuestro espacio, porque ellos creen que los deportes son exclusivos de hombres. Se quieren meter en nuestro espacio, entonces, pues tienen que aguantar todas las porquerías que queramos, ¿no? Hay muchas agresiones, hay muchas, pues sí, violaciones dentro de lo que es el deporte. Aquí en México, hace poco, la exfutbolista Yanely Farías escribió un libro que se llama Sobreviviendo al fútbol femenino. Su entrenador, ahorita les digo el nombre, Ramón Chito Villa Ceballos, que pues ha llevado diferentes equipos como Chivas, América, Pachuca, por ahí. Ella empezó a hablar porque hacían fiestas, ellas, bueno, les llaman asados en su casa, y pues obviamente daba alcohol, alcoholizaba a las chicas del equipo, y pues obviamente ella menciona que había situaciones de agresiones. Em, Ella dice que como ella se negaba a ir a estas reuniones, inclusive el entrenador pues manipulaba a sus compañeras diciéndoles, ya ven cómo es esta Yanely, que no quiere estar con ustedes porque se siente superior y cosas así, que pues obviamente las chicas que estaban a Yanely de la misma manera, ¿no? Dejándole de hablar, haciéndoles groserías dentro de los entrenamientos, infinidad de cosas, ¿no? Eh, eh, Dice que en una ocasión las llevó a un table dance, y que inclusive él tenía los pantalones abajo, y que pues estaba ahí alrededor de todas las chicas, del equipo de fútbol. Situaciones en las que, pues obviamente, porque tiene el poder, porque es el entrenador, él decide quién entra a jugar, él decide qué se hace, qué no se hace.
pues accedían a todas estas agresiones, pues obviamente por no perder un lugar que se habían ganado jugando y que tuvieron que soportar estas agresiones y violaciones, que fue con una de las dueñas del equipo, y pues que le dijo, pues es que háblalo con él, o sea, háblalo con él. Perdón, pero si se supone que ellas son las autoridades, ellas deberían de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí se te acabó y caramba, es fútbol, o sea, no es la gran maravilla como para que cualquier persona que tenga fútbol pueda dirigir un equipo, ¿no? Bueno, yo no le veo gran problema, es fútbol, ¿no? No es llevar no sé, un laboratorio más, de cabecita, ¿no? Para poder hacerlo. Lamentablemente así se maneja en este México tan violento, tan agresivo, tan, pues sí, tan violento contra las mujeres, así se manejan las situaciones aquí. Es así de, mejor no digas nada porque se vaya a ir. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos sin él? Entonces, es lamentable lo que sucede, lo que menciona Ivonne del caso en Argentina, lo que está pasando en el fútbol mexicano, y que simplemente tengan que estar aguantando estas situaciones porque ellas quieren jugar, porque ellas quieren participar y se tienen que aguantar para que puedan hacerlo. Es lamentable. Y pues nada más, para cerrar mi comentario, denuncias falsas. 1%, señores, 1% es lo que se hace de denuncias falsas. O sea, y hay muchísimas que no denuncian por esto mismo, porque las revictimizan, porque, pues, es que qué tal si no me creen, es que no sé qué, ¿por qué? Porque es una autoridad de poder, porque es no sé, alguien famoso, porque es tu tío, porque no me van a creer, ¿no? Y entonces, pues mejor nos callamos, nos guardamos este silencio que duele, que lastima, porque pues obviamente las autoridades y la misma sociedad nos sigue diciendo mentirosas, ¿no? Ahora ya, con como 3 videos que hay de mujeres que salen diciendo que van a ocupar la ley, Valeria y que no sé qué, que no saben, no tienen idea de qué es y tampoco los que suben los videos porque es totalmente irracional y falso lo que dicen ahí de que nada más porque ya, no sé, que porque me estás hablando, entonces ya te voy a levantar una denuncia y que, ay no, tonterías. Entonces hay que conocer las leyes, hay que saber qué es lo que está pasando, pero también hay que reconocer la violencia que se ejerce contra todas las mujeres en nuestro país. Así es, y también a mí muchísimo lo que me llama la atención así mucho es qué horror que por un tipo todo enfermo, aquellas mujeres que disfrutan de este deporte vayan con ese miedo. Si ustedes se ponen a revisar las declaraciones que hicieron estas mujeres sobre el tipo de violencia que este sujeto ejercía sobre ellas, ¿no? Desde humillarlas, desde hablar de su orientación sexual, desde hacerle acotaciones sobre su cuerpo, tantas cosas que realmente se me hace increíble que le estén dando como esa autoridad para ser director de las elecciones de las jovencitas, ¿no? Que todavía a pesar, si es cierto o no, se le siga apoyando y no se tomen el tiempo para revisar los casos. No sé, creo que todavía falta muchísimo por ir trabajando y sobre todo, como mencionabas, Joana, esta parte de la revictimización, o sea, aparte de todo lo que este sujeto les hacía cuando iban a entrenar con él y deciden denunciarlo, todavía la siguen callando y la siguen diciendo que es parte de un plan. ¿De qué plan, señor? ¿De sacarlo a la luz? ¿De que le quiten ese cargo de poder que no debería de tener y que no debió de haber tenido? ¿De que deje de violentar?
Pues sí, señor, ojalá y que se llegue a la justicia, a las autoridades, ¿no? Que también sea uno de los casos que se resuelvan de mejor manera y que ya se quiten estos tipos nefastos de estar tratando a las mujeres de esa manera. Si no te gusta entrenar mujeres, si no sabes tratar con mujeres, si eres un violentador de mujeres, pues es muy sencillo, vete a otro lado, ¿no? Toma terapia, pero no vengas aquí a hacer ese tipo de situaciones que la verdad yo creo que las federaciones deberían de tener un cuidado muy exhaustivo en ver a quién están contratando, qué tipo de personas están contratando para entrenarlas, ¿no? Sobre todo estos misóginos, todos horribles que no tendrían nada que estar haciendo ahí. Matices. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices a través de CIMAC Radio. Muchísimas gracias a las chicas Matices. Como siempre es un placer, compañeras, reflexionar con ustedes. Alejandra Trujillo, Joana de la Cruz. Gracias, Ivonne. Gracias a todas las que nos escucharon, las que estuvieron con nosotras. Les mandamos un abrazo a las mamás, ¿no? A todas aquellas mujeres que siempre están aportando algo, a todas. Y pues nos estamos escuchando, nos estamos viendo la próxima semana. Oigan, pues gracias por pues regalarnos esta hora en donde tratamos de reflexionar, como siempre, todas estas situaciones y obviamente vistas desde esta perspectiva feminista, porque siempre hay que hacerlo así, con las gafas moradas bien puestas, para poder analizar desde otra perspectiva todas estas, pues sí, violaciones a derechos humanos, agresiones y demás que suceden a diario en nuestro país. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.